Buenas. En esta ocasión vamos a hacer una ligera presentación de este PPT, pero voy a decir otras cosas más que no están implícitas en él. Simplemente quiero hacerles ver la lógica que está detrás de esta semana, ¿no? Em, Hay como un momento especial que hemos visto en la elaboración del dogma, en el tiempo de elaboración del dogma, que no necesariamente explicado desde un punto de vista puramente histórico, ¿no? Me ha interesado a mí sobre todo ver cómo se construye la idea en la historia de la definición de Dios y de Cristo para la comunidad cristiana. Pero lo que no he dicho, aunque está en los textos de alguna manera, es, y lo voy a sintetizar aquí, es lo que pasa detrás, ¿no? Estamos, antes de que se oficializara el cristianismo, a fines del siglo IV, hay una serie de hitos, ¿no? Como habremos visto en el siglo IV, desde el comienzo del siglo IV mismo, que prácticamente inicia con la persecución de Diocleciano, que ya había comenzado unos años antes de inicio del siglo. eh, Todo el siglo es de un gran movimiento del siglo IV. Comienza con la persecución del cristianismo en el año 312, con el edicto de tolerancia, con Constantino. Ese edicto permite a los cristianos ser tolerados. No es que el imperio se vuelve cristiano, pero sí se vuelve una religión más tolerada, ¿no? Pero ustedes se pueden preguntar por qué el edicto de tolerancia del año 313 en Milán es algo tan importante. Es importante para el cristianismo, sí, pero el imperio, ¿por qué no, por qué no perseguía a otras religiones? Ya lo sabemos, ¿no? Porque los cristianos no querían demostrar su fidelidad ante el emperador como si éste fuera Dios. Ya, eso lo sabemos, ¿no? ¿Y qué es lo que les molestaba a los romanos clásicos, diríamos, ¿no? La intolerancia, precisamente de los cristianos. Pero no solamente eso, sino que eh, entendían esa intolerancia como fanática, fíjense, ¿no? Ninguna otra religión, salvo los judíos que tenían un trato especial, que se terminó en el año 70, como recordarán, y luego fue destruido todo Jerusalén y dispersos los judíos, ¿no? Mantenían cierta, eh, ellos, negociación en sus lugares en los que vivían dispersos, algunos un poco ocultos, etcétera, pero no resultaban un problema político ya, ¿no? Luego de la dispersión absoluta de los judíos. Pero el imperio entonces era un crisol de religiones distintas en donde la gente no, los emperadores, los políticos no le daban mayor importancia a la religión en el sentido como si fuera algo, una amenaza política, ¿no? Cada uno tenía su menú de dioses, ¿no? Y sobre todo en la época que estamos hablando era un mercado de divinidades, ¿no? Entonces en ese mundo, un grupo que se veía de una manera fanática e incluso el fanatismo asociado a lo que llamaban ellos la superstitio, es decir, supersticiones, creencias fanáticas que podían incluso buscar a través de lo que llamaríamos ahora hechicería, etcétera, hacer daño al emperador y a las autoridades políticas. Así se entendía la supersticio. Entonces el cristianismo pasaba por una religión sospechosa, ¿no? Y por eso se les persiguió. Bueno, luego de ese proceso de persecución extrema, algo sucede en el emperador Constantino que entiende que aquí hay algo, ya estamos en otra época. Eso es lo interesante. Con Constantino, más allá de la idea de conversión que Paul Veyne ha trabajado en un librito muy interesante publicado hacia el año 2008-2009, en donde hace un estudio sobre el proceso personal atravesado por Constantino, lo que no queda claro es que si él se convirtió realmente. Él no muere muy probablemente sin bautizar,
pero sí muere impresionado por el avance del cristianismo y por esa sabiduría que comienza a expandirse, sabiduría que ustedes ya la han visto en el libro de Moine, donde se habla en tantos debates, como decía alguna de ustedes, de una sofisticación que pues ya no pasaba por un fanatismo, pues, ¿no? Entonces, ya en la época del Edicto de Tolerancia, 313, y en el momento en que el emperador comienza a enterarse de las querellas teológicas que cada vez se extendían más en el campo del cristianismo, y interviene para llamar a un concilio, es decir, una reunión de las autoridades cristianas en el Mediterráneo sobre todo, y ya en ese momento estamos en otra época. Ya el cristianismo no se considera una superstición, es una religión más, sí, pero ya estamos en una etapa en que la religión, si bien no tenía la importancia que tuvo, que tampoco tuvo, como acabo de decir, en el Imperio Romano, más que cultural, diríamos, pero no política, definitiva para decidir el camino de lo político como será luego, igual la religión va a irse transformando como un espacio de debate que es importante definir, porque lo que no quiere Constantino es que estas querellas terminen por convertirse en problemas políticos. Precisamente por eso. Por eso es que el Concilio de Nicea inaugura un proceso de definición de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces la historia paralela de lo que hemos ido viendo es un imperio que va constituyendo la idea de tolerancia, que en realidad esta cuestión de la tolerancia con el cristianismo es una etapa intermedia que no va a durar mucho, ¿no? Esta supuesta tolerancia hacia la religión es algo que va a culminar a fines del siglo IV, prácticamente, con la conversión de todo el imperio al cristianismo. Entonces eso nos lleva a preguntas interesantes, ¿no? Y lean, por favor, y aquí les voy a pasar rápidamente el PPT porque ustedes lo van a tener para leerlo con más tranquilidad, lo que está ahí, ¿no? Estamos hablando de los límites de la ortodoxia, de la heterodoxia, es un fenómeno realmente antropológico. ¿Qué significa ser tolerante? ¿Es posible que haya tolerancia religiosa? ¿Es posible que haya distintas posiciones dentro de una misma religión que nos permitan ser, ¿cómo diríamos?, aceptar a los que piensan diferente y no tener ningún problema? Pues bueno, eso parece ser que en los concilios hemos visto que no, ¿no? No puede creerse de una manera a Dios y entender a Cristo y entenderse de otra manera distinta también a Cristo a Dios. Eso es lo que nos queda claro en los concilios. Por lo tanto, lo de ser tolerante es una pregunta que se las dejo, ¿no? ¿Es posible ser realmente tolerante ante una verdad que se presenta como absoluta, por lo menos en torno a la definición de Dios y de Cristo? ¿Hay otras maneras de definirlo o ya allí esa puerta se cerró y lo que se desenvuelve a través del tiempo ya son formas de pensar la vida, la existencia, las normas, la moral, etcétera? Bueno, entonces ustedes verán en estas láminas alguna especificidad de lo que yo estoy diciendo, para luego, ya abriendo la unidad 3, hablamos de dogmatización y jerarquización. Lo que trato de decir aquí es que después de Constantino, después de esta famosa visión por la cual ve una cruz y le dice, con este signo vencerás a tus enemigos, digamos que esa, esa visión no es muy pacífica, ¿no? Está diciéndole, vas a vencer, vas a matar probablemente a tus enemigos y con esto la cruz va a vencer. Bueno, eso también tenemos que verlo, ¿no? Como creyentes, ¿qué es lo que estamos validando en la historia, ¿no? ¿De qué manera la estamos validando? Sea como fuere, Constantino impuso la religión, la tolerancia a la religión, que poco a poco, ya más allá de la vida de Constantino, el cristianismo comenzó a imponerse de una manera no muy tolerante, ¿no? A eso es lo que quiero conducir nuestra reflexión. Y eso hace que ya en el siglo XVIII, estoy dando un salto enorme a nivel historiográfico, el historiador Gibbon dijera que, bueno, la violencia impuesta por el cristianismo fue la causa de la decadencia del Imperio Romano. Esa es una posición. Pero hay otros, como Baillon y otros historiadores antiguos, diríamos, del siglo XVIII, XIX, pensaban que no había otra posibilidad, que era una violencia justa para poder salvar a la humanidad, ¿no?, del paganismo. Pues bien, esas dos posiciones más o menos han seguido a través de la historia, pero ahora, hoy en día, hay más data. Hay historiadores que han encontrado
entre líneas muchos testimonios de la violencia perpetrada por cristianos contra los paganos y obviamente también contra los que eran herejes, es decir, contra los mismos cristianos pero que no creían o no seguían las pautas de los concilios, ¿no? Entonces ustedes van a ver esta suerte de polaridad en estas láminas, ¿no? Eh, y como aquí digo, en esta lámina, la tolerancia, ¿no? Se buscaba, ¿no? Mediante una suerte de armonía cívica que era propia de la élite aristocrática romana, pero como se dan cuenta, pues tampoco duró mucho, ¿no? Sea como fuere, poco a poco, los historiadores, Beatriz Cazaux, por ejemplo, dice que hay una paulatina eliminación de la cultura pagana, ¿no? Pierre Chauvin también habla de una eliminación de la retórica, una paulatina persecución de la cultura tradicional, ¿no? No fue fácil para muchas familias tradicionales entender el cristianismo, ¿no? Y bueno, eso explica la apología, el avance de la teología cristiana tratando de elaborarse cada vez más y ser convincente en este nuevo mundo, en el que poco a poco no se va a tolerar la tolerancia. Es decir, va a ser muy difícil de que la tolerancia se constituya como un modus operandi de la sociedad. Y por lo tanto, la ortodoxia, es decir, una sola línea, una sola forma de ver las cosas, va a asegurar a la población una cierta paz cívica, ¿no? Esto es algo como para seguirlo pensando. Bueno, entonces el PPT de estas semanas más o menos los lleva por ahí, ¿no? Es por ello que hacia fines del siglo IV, ya con Teodosio, se afirma el cristianismo como una religión verdadera y todo lo demás herejía o paganismo, incluso el judaísmo. El judaísmo ya va a ser perseguido, ¿no? Van a mantenerse de una manera, en algunos sitios van a mantener su cultura, y luego con la aparición, perdón, del Islam en las fronteras del imperio, ahí van a refugiarse un poco, pero si hablamos de los límites de la frontera del imperio romano, se va a imponer el catolicismo, se van a seguir las pautas de los concilios, el credo niceno-constantinopolitano, y fíjense lo que llegan a decir, ¿no? Como la abominación de todas las sectas monstruosas, dice uno de los documentos oficiales del imperio, ¿no? De uno de los que disentía de la interpretación, la perfidia eunomio, otra herejía, ¿no? Ligada a lo que hemos visto del concilio de Éfeso y Calcedonia, de la definición de Cristo con de una naturaleza divina y, perdón, de dos naturalezas, la naturaleza divina y humana, sintetizada en la persona del Hijo, etcétera. Bueno, todas esas cosas que eran cuestionadas o discutidas van a ser vistas como abominación de sectas monstruosas. Y ahí comienza una persecución al interior del mismo cristianismo, ¿no? Entonces, todas estas láminas que ustedes van a ver reflejan un poco, léanlas, véanlas, este proceso de imposición del cristianismo, ¿no? La frase de Teodosio II ya en el año 425 hace que la religión y la política terminan vinculadas. Allí sí creo que podemos decir que la religión entra en el campo político como nunca antes había estado en la sociedad occidental, ¿no? O sea, tenía un espacio, sí, había sacrificios rituales dentro de las reuniones políticas, desde la bulé hasta en el mismo Senado, había toda un aura religiosa como en toda sociedad tradicional, pero aquí ya entra en las discusiones políticas, ¿no? Algunos monjes van a ser los consejeros, las mismas autoridades van a estar muy ligadas a la búsqueda de autoridades religiosas para escuchar su consejo, porque los monjes y las autoridades religiosas tenían una alta formación, ¿no? Entonces no es descabellado pensar que buscaban en ellos esa asesoría, incluso de índole política. Y desde entonces, ahí desafortunadamente, el cristianismo entró en esta alianza política que, bueno, puede ser cuestionable, obviamente, ¿no? Y fíjense lo que dice Teodosio II, perseguimos toda herejía y perfidia, todo cisma y superstición paganos, toda falsa doctrina enemiga de la fe católica, ¿no? Y ahí es cuando viene toda esta dogmatización violenta en el nuevo sistema cristiano.
¿no? Se prohíben los templos antiguos, se prohíben las costumbres antiguas, se cierran los espectáculos de carreras de caballos que eran bastante en el Coliseo, ¿no? Perdón, en el circo romano, ¿no? En donde también habían estos espectáculos que comienzan a ser sospechosos de violencia pagana y se cierran espectáculos también clásicos de teatro. Hay un repliegue, hay una nueva idea de cuerpo que tendremos que explorar la semana que viene. La jerarquía se comienza a agudizar cada vez más, y los espacios rurales son vistos como sospechosos porque en el espacio rural hay muchas creencias, entre comillas, rezago del paganismo, ¿no? Se les ve a los pagani, quiere decir eso, ¿no? Campesino, rural, rústico, ¿no? Entonces todo lo que es paganismo se comienza a ver de manera desdeñable, con desprecio, ¿no? Y en las clases altas comienza a absorberse una mezcla de la antigua virtuosidad de los estoicos con esta nueva forma ascética cristiana que en realidad no estaba en los orígenes del cristianismo, sino que es una nueva creación, diríamos, de las élites romanas, tardo-romanas, ¿no? El periodo que estamos hablando es la antigüedad tardía, así lo bautizó el mismo Peter Brown, que va entre el siglo IV y el siglo VI, ¿no? Cuarto, seis, siete. Entonces poco a poco se va estableciendo una nueva cultura que es la base de un cristianismo más ascético, más puritano, diríamos, ¿no? Y muy, muy rígidos con aquellos que no seguían las pautas conciliares, ¿no? Entonces, en buena cuenta lo que estamos diciendo, se establece una actitud de intolerancia ante las creencias que pueden ser sospechosas de vulnerar la definición dogmática que tanto había costado. Eso es, ¿no? Y desde entonces se establecen límites muy claros, ¿no? Y sí, persecución ante algunas formas de disensión que aparecen como herejías, ¿no? Por ejemplo, incluso aquellos que en la época de la persecución de Diocleciano habían renunciado a su fe cristiana simplemente para sobrevivir, los veían a ellos y a sus descendientes con desprecio, ¿no? Como, diríamos, desertores, como gente sospechosa, y se establecen jerarquías de aquellos que son más puros de los que no lo son. ¿Y quiénes son los más puros? Aquellos que habían tenido una defensa de la fe muy valiente en su principio y que por lo tanto permanecen siendo fieles al cristianismo con valores ascéticos muy radicales, ¿no? En fin, eso lo veremos un poquito más ya la semana que viene, ¿no? Algunos piensan que Justino, ¿no? En algunos de sus textos, es el que habría ya dado las bases para hablar de las herejías, ¿no? Porque si ven el texto de Justino, es bien radical en su manifestación de que es la fe cristiana la que realmente va a salvar y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado con salir de eso, porque si sales del cristianismo, es decir, si sigues creyendo en la circuncisión judía, ¿no? Porque él era ese ámbito cultural, etcétera, entonces no vas a obtener la salvación. Y bueno, hasta no hace mucho ustedes saben que se decía fuera de la iglesia no hay salvación. La pregunta es, hoy en día, ¿podemos seguir diciendo eso, que fuera de la iglesia no hay salvación? ¿Es cierto o cómo lo debemos entender? ¿No? Bien, entonces esa es la idea, ¿no? Libros prohibidos, costumbres prohibidas, eh, una observación de la norma moral bastante rígida, eh, y no, se entiende cómo a través de los años, poco a poco, hasta el código vestimentario va a estar muy reglado, ¿no? Mostrar el cuerpo como era en la cultura clásica greco-latina va a ser cada vez más sospechoso. Como les dije, una cultura puritana, todo comienza a ser regulado. En el siglo V, sexto, ya estamos definitivamente entrando en la clásica Edad Media. Pues bien, eso es lo que les quería comunicar en síntesis, el tránsito de una supuesta tolerancia
a una paulatina intolerancia establecida como una eh, actitud defensiva de límites de la fe, de lo que debía creerse, estableciendo un yo contra unos otros, una alteridad en donde la violencia va a ser un recurso que se va a utilizar. Eso les diría que le den vuelta sobre todo, ¿no? Y sobre lo demás, tienen la literatura en el aula virtual. Cualquier cosa, entonces, por favor, nos comunicamos mediante el aula virtual, mediante el foro o también por correo electrónico si necesitan asesoría. Y martes y jueves, no olviden de comunicarse conmigo por Teams. Gracias.